Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Lo pillamos en Madrid, puede ser? Sí, efectivamente, en aproximadamente 2 horitas tengo la comisión del Constitucional para poder interpelar a la vicepresidenta primera del Gobierno, a Carmen Calvo. Bueno, primero, antes que nada, una cuestión personal, que es la primera vez que hablamos con usted en esta etapa. Teníamos previsto una entrevista justamente el día que petó todo, el viernes, que nos dijeron, nada, Sí. estado de alarma y no sé cuántos y no sé qué. ¿Cómo lo ha llevado todo este tiempo, Fernando? Cuéntenos. Bueno, pues en casa con mi mujer y mis 2 hijas, cumpliendo el confinamiento, he tenido que venir 2 o 3 veces a Madrid para comisiones, la Comisión General de Comunidades Autónomas y teletrabajando. Hemos mantenido una agenda intensa de trabajo y de documentos. Fuimos el primer partido, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, que presentamos un plan de futuro precisamente para paliar las dificultades económicas que estamos teniendo ya y que tendremos muy severas en un futuro muy cercano y aprovechando pues para poder hacer eso, de documentos, propuestas, iniciativas, algunas reuniones, intervenciones en medios y teletrabajando en el Senado, que son pues bueno, es una cámara también un poquito arcaica, que los reglamentos, nos hemos encontrado que los reglamentos no estaban adaptados a los nuevos tiempos y hemos tenido muchas dificultades para poder mantener la actividad parlamentaria. En fin, no le ha tocado a usted liderar esta crisis por cuestiones de que hubo unas elecciones por medio. Yo no sé, en fin, preguntárselo se lo voy a preguntar. No sé si corresponde o no corresponde valorar la gestión del actual presidente del Gobierno de Canarias, del actual Gobierno de Canarias en esta crisis. ¿Cómo lo está viendo, señor Clavijo? Bueno, nosotros hemos mantenido claramente que ahora toca arrimar el hombro, ¿no? Estamos en una situación de emergencia, estamos en un decreto de alarma y nuestra opción política ha decidido optar por una oposición responsable, que es contribuir, que es colaborar, que es dar iniciativas. ¿Estamos conformes con lo que ha hecho el Gobierno de Canarias? No. Creemos que hay cosas que se han hecho mal, cosas que francamente se podrían haber hecho mejor y cosas que se han hecho bien. Pero no es el momento ahora de abrir una crítica, ¿no? Yo creo que ahora hay que arrimar el hombro, hay que tratar de articular acuerdos, amplios acuerdos. Nos vamos a enfrentar a una pelea dura con el resto de comunidades autónomas para poder captar recursos en Madrid. Somos distintos, pero allí les da igual que seamos o no distintos. Tenemos que estar explicando siempre nuestras singularidades, nuestra dependencia del sector turístico, que no hay ninguna comunidad autónoma, ni tan siquiera Baleares, que dependa tanto su Producto Interior Bruto y su empleo como el sector turístico. Estamos ahí en Lanzarote, 2 islas, Lanzarote y Fuerteventura. Paola hablaba de si en Canarias la dependencia del turismo es del 32% del Producto Interior Bruto y de un 36% del empleo. Estamos hablando que en Lanzarote y Fuerteventura puede superar el 50% la dependencia, ¿no? Por lo tanto, con un cero turístico no tenemos capacidad ni margen de maniobra, y ahora yo creo que es necesario que se hagan acuerdos amplios para poder traer el mayor número de recursos posible del Gobierno de España hacia Canarias y de la Unión Europea, que también somos región ultraperiférica, hacia Canarias, y paralelamente seguir insistiendo con el uso del superávit, de los remanentes y el uso del endeudamiento, que ahora mismo Canarias, gracias al esfuerzo colectivo de todos, es la comunidad autónoma menos endeudada de todo el Estado. Ahora que el sector público tiene que estar ahí, necesitamos poder recurrir a ese endeudamiento para ayudar y salvar a nuestra gente. Presidente, es ya la costumbre. Senador Clavijo, muy buenas. Hace muy poquito, en torno a las 2 semanas, el actual máximo responsable de la comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres, presentaba una especie de plan de reconstrucción, plan de reactivación económica del archipiélago, y apuntaba que era necesaria una inversión de en torno a los 14.000 millones de euros. En el caso de Nueva Canarias, que forma parte del Gobierno, este mismo martes daban a conocer también un nuevo plan propio con 18.000 millones de inversión pública. Es curioso porque el consejero de Hacienda, que en teoría tiene que elaborar el plan del Gobierno, es Román Rodríguez, y como partido pide 4.000 millones más. Pero bueno, en cualquier caso, más allá de eso, Coalición Canaria participa activamente, o va a participar de este asunto que se ha puesto sobre la mesa, de este debate sobre
cuánto se tiene que invertir, de dónde tiene que salir la inversión y en qué se tiene que invertir. Porque hay una cuestión que es clara y se ha visto con esta crisis, una dependencia del Producto Interior Bruto tan vinculada a una actividad económica que no depende directamente del archipiélago, tiene, pues, en fin, cuestiones como estas, que la crisis en las islas orientales puede ser brutal y se está viendo ya en las cifras del paro que duplican lo que se está registrando en la comunidad autónoma de Media. Sí, tienes toda la razón. Vamos a ver. En el caso del plan que presentó el Víctor Torres, yo creo, le hemos hecho una serie de preguntas porque acabó el plazo el pasado viernes para poder hacer sugerencias. A nuestro modo de ver, el plan adolece de medidas concretas. Todos son intenciones, habrá que, esperamos que, vamos a tratar de, pero no hay medidas concretas y no tiene ningún tipo de ficha financiera. Lo que hay es una hoja de Excel al final, donde nosotros creemos que lo que ha hecho es reproducir el presupuesto de la comunidad autónoma y lo que ya el Estado está pagando pues con los ERTE, es decir, los 200 millones de euros aproximadamente que puede estar pagando por los ERTE. Por lo tanto, nosotros creemos que no hay un plan con medidas concretas y con una ficha financiera. Es evidente que el sueldo de los sanitarios se va a seguir pagando, es evidente que se va a pagar el sueldo de los profesores de educación, es evidente que se tiene que pagar el de los funcionarios de justicia. O sea, esa es una realidad, pero eso no significa que eso sea un plan de reactivación. Eso significa es el mantenimiento del estado de bienestar, el mantenimiento de nuestros servicios públicos básicos y esenciales. Nosotros entendemos que tiene que haber un plan específico para reactivar la economía y que tenga que potenciar los principales sectores económicos, el sector primario, el sector industrial, la construcción, que ahora es fundamental. El único otro sector económico que es capaz de generar mano de obra masiva es el de la construcción, y ahí la inversión pública, la política y el trabajo en vivienda, en rehabilitación, que además mejore nuestra productividad y nuestra competitividad, es fundamental. Por lo tanto, vamos a esperar, le hemos hecho llegar la carta con esa serie de preguntas para que nos lo aclare antes de la reunión que tenemos el próximo viernes, día 15, en el que, bueno, las sugerencias que le hemos hecho tendremos el primer intercambio. A partir de ahí, el plan de Nueva Canarias, yo lo desconozco, ¿no? Claro, es difícil estar en el gobierno y también estar fuera del gobierno, ¿no? Me da la sensación de que ahí se pueden generar distorsiones que yo creo que no es positivo, porque da la sensación de que ni siquiera los socios del gobierno están coordinados y de acuerdo. Se le pide a la oposición responsabilidad, y yo creo que lo estamos haciendo, se le pide unidad, pero es que el gobierno no tiene unidad dentro del seno del Consejo de Gobierno. Y entonces, pues en fin, nosotros podemos ser todos los responsables que creemos y que debemos ser y que vamos a seguir siendo, pero no nos toca a nosotros llevar el timón del barco en esta situación. Ha habido un pacto de 4 fuerzas políticas para desalojarnos de prácticamente la totalidad de las instituciones, y ahora a otros les va a tocar llevar ese timón. Lo menos que se le puede pedir a un gobierno en esta situación, que le pide responsabilidad a la oposición, es al menos unidad, y no estar asistiendo a algunos espectáculos en los medios de comunicación, yo creo que poco gratificantes, ¿no? Senador, decía que no le toca a ustedes llevar el timón en este momento, sino ser oposición, pero ha hecho un diagnóstico y ha incidido en la falta de unidad dentro del Consejo de Gobierno. Se han escuchado ciertos ruidos de sables en las últimas semanas, durante estos 2 meses prácticamente de estado de alarma. Coalición Canaria, si ve la oportunidad de cambiar la configuración del actual Gobierno de la Comunidad Autónoma, ¿va a participar? Le pregunto a usted directamente, porque también aspiraba, aunque se suspendió el Congreso, aspiraba a ser el líder, a revalidar el liderazgo dentro de su formación política, pero por no irme en más digresiones, si hay oportunidad, si Coalición Canaria tiene oportunidad de facilitar un cambio de gobierno, ¿van ustedes a participar de ello? Nosotros ahora mismo no tenemos en nuestro horizonte ni apostar por la inestabilidad ni por los cambios, todo lo contrario. Creemos que debemos apoyar al gobierno para que afronte con la mayor unidad posible esta situación absolutamente inédita en la historia reciente de Canarias, porque salvo en los periodos de la guerra civil, yo creo que no ha habido un bajón económico de la magnitud. Piense usted que en la crisis anterior que fue la financiera y que tantos disgustos le ocasionó a nuestra gente, la bajada acumulada del Producto Interior Bruto no llegó al 5%. Y estamos hablando que en esta crisis, en este año, precisamente en este año, se puede bajar aproximadamente entre un 20 y un 30% del Producto Interior Bruto. Es que yo creo que nadie es consciente del destrozo
que va a ocasionar esto en nuestro estado de bienestar, del destrozo que va a ocasionar en el empleo, en islas especialmente como Lanzarote y Fuerteventura, y me da la sensación de que esta falta de previsión, que es lo que nosotros estamos tratando por todos los medios de ayudar al gobierno, la vamos a pagar cara a todos los canarios, y sobre todo cierto servilismo que se está teniendo con la administración del Estado. Hola. Hola, buenas tardes, senador. Bueno, yo quería preguntarle a raíz de lo que comentábamos antes de la mejor o peor gestión que se ha hecho o se está haciendo desde el Gobierno de Canarias con respecto a esta crisis sanitaria y económica. Se ha hablado muchas veces quizás de una excesiva alianza entre el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el presidente de España, Pedro Sánchez. No sé si cree que esto es algo quizás que ha perjudicado a la hora de exigir lo que verdaderamente necesita Canarias en esta circunstancia, o que por el contrario se ha exigido lo que verdaderamente merece la comunidad. Yo aquí hago la reflexión, vamos a ver, recientemente en un periódico yo hablaba el presidente Torres de que hablaba todas las semanas con el presidente Sánchez, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, es positivo, ¿no? Pero si eso no se traduce en resultados concretos, si eso no se traduce en el reconocimiento de las singularidades canarias, es estéril. Te puede llevar fantástico, la relación es muy cordial, pero no consigues absolutamente nada, ¿no? Yo creo que más pronto que tarde los diputados y senadores canarios van a tener que tomar una decisión, si van a tener que elegir entre las siglas de sus partidos o Canarias. Ahora mismo la situación en la que estamos, y con la mayoría y el gobierno de España pues sustentado por distintos grupos, si cuando se vayan a repartir los 16.000 millones de euros, por ejemplo, que se quieren repartir y con criterios que perjudican claramente a Canarias, o sea, la bajada de la recaudación que se quiere compensar a las comunidades autónomas, a Canarias no le afecta porque tenemos nuestro BIGIC, tenemos nuestro AIEN, son recursos propios, y que vamos a tener una bajada de la recaudación de aproximadamente 1.500 millones de euros. Eso es imprescindible que se nos compense si queremos mantener el estado de bienestar. Esa realidad se tendrá que explicar, se tendrá que hacer pedagogía, pero después tendremos que ir a las matemáticas, y las matemáticas son los votos, y son votos en el Congreso y en el Senado. Y ahí es donde se retrata, de verdad, los partidos políticos. Ángel Víctor Torres es el secretario general del Partido Socialista. Yo estoy convencido de si hay que aprobar un decreto, si se da instrucciones a los diputados del Partido Socialista y de Podemos para que voten en contra si no están reconocidas los derechos de los canarios, eso no sale adelante y se tendrán que sentar a negociar. Esa es la triste realidad que lo vamos a tener que vivir. Yo recuerdo que en la crisis pasada el Partido Popular nos recortó el convenio de carreteras, tuvimos que ir a los juzgados, los ganamos en el Supremo, nos deben 1.200 millones de euros. 1.200 millones de euros. Es decir, con el cumplimiento de la sentencia de carreteras se podría compensar casi la totalidad de la caída de los ingresos que va a tener la comunidad autónoma en este año. ¿Han escuchado que se le reclame? ¿Han escuchado que se exija? ¿Han escuchado que se vaya a una ejecución de sentencia como fuimos 2 veces nosotros? Esa es la realidad que tenemos que tener. El diálogo, el entendimiento, decir, no, yo lo voy a exigir. Pero si exiges con la boca chiquita aquí, en los titulares, en los medios de comunicación, pero luego por detrás vas diciendo, no te preocupes, yo lo exijo porque tengo que exigirlo, pero si no me lo das no pasa nada, eso va a ser muy duro para esta tierra con todo lo que vamos a tener que sufrir. La última, y vamos terminando ya, señor Clavijo, porque dentro de poco el presidente Sánchez parece que tendrá que regresar al Congreso de los Diputados a pedir una prórroga del estado de alarma. Dicen que incluso de un mes se especulaba. Para finalizar ese plan de desescalada hacia la nueva normalidad, que también se ha bautizado así. La pregunta es, ¿qué va a hacer Coalición Canaria? ¿Cuál va a ser el sentido del voto de Coalición Canaria? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué se habla dentro de Coalición Canaria? ¿Es conveniente prorrogar el estado de alarma? ¿Debiéramos quedarnos ya aquí? Bueno, vamos a ver, mientras se produzca la desescalada se están privando a los ciudadanos de derechos, y para poder privar a los ciudadanos de derechos e imponerles obligaciones, pues tienes que tener un paraguas jurídico. El gobierno de España, la declaración de alarma. Bueno, no sé si hay otras figuras jurídicas o hay otras alternativas. Como ustedes bien saben, nosotros habíamos decidido abstenernos la vez pasada, pero nos llamaron, negociamos y conseguimos que los ERTEs turísticos en Canarias, 113.000 trabajadores, que ahora mismo si se producía la finalización del decreto de alarma y que los hoteles no tenían turistas, pues se iban a ver abocados a la pérdida de sus empleos, 13.000 familias, pues nosotros acordamos que mientras no se recuperase la normalidad
del sector turístico, pues los ERTE fueran indefinidos, es decir, que durase lo que fuese necesario. Nosotros hoy le voy a interpelar sobre eso a la vicepresidenta primera del Gobierno, le vamos a pedir que al menos tengamos un borrador de cuál va a ser esa modificación legislativa, cómo van a modificar ese Real Decreto o cómo lo van a sustentar jurídicamente, y nos gustaría que antes de que se llegase a esa votación poder tener ese borrador pues para hablarlo con el sector en Canarias, para hablarlo con las fuerzas políticas y mejorarlo entre todos. O sea, nosotros no nos gusta colgarnos medallas, nos gusta resolver los problemas. Vamos a esperar, la vicepresidenta primera va a ser la que va a llevar las relaciones, vamos a esperar también si nos llaman para explicarnos las causas, los motivos, y se produce un ejercicio de transparencia y de diálogo que hasta ahora no se había venido produciendo, y en ese sentido, pues si estamos conformes, votaremos a favor. Si vemos que hay algo que no nos gusta, pues ya veremos, ¿no? Pero en todo caso, toda esa información será analizada dentro del Consejo de la Permanente de Coalición Canaria, de nuestros órganos del partido, y ahí tomaremos la decisión definitiva, como siempre hacemos, y se faculta siempre a José Miguel Barragán, el secretario general, para si se produce, como se produjo el viernes pasado, pues la semana pasada, perdón, si se produce algo sustancial, pues se tome la decisión oportuna. Bueno, le iba a preguntar si ha tenido oportunidad ya de echarse algo en alguna terracita, pero claro, usted ha volado de la fase 1 a la fase 0. Claro, que ahí en la fase 0 poca cosa se puede hacer. Aquí nada, supermercado, Coca-Cola, que es lo que me gusta, y comidita. Afortunadamente, pues tengo una pequeña cocina en el apartamento y puedo hacerme mis cositas para comer y cenar. Es un viaje al pasado y luego al revés, viaje al futuro. Un viaje a 10 días para atrás, ¿no? Qué barbaridad lo que nos está pasando. Desde luego, ojalá lo podamos contar y seamos muchos los que lo podamos contar en un futuro y lo veamos amable. Lamentablemente se ha quedado muchísima gente en el camino, pero esto... en fin, absolutamente insólito. Señor Clavijo, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre es un placer. Un abrazo a los tres, mucho ánimo y siempre que quieran aquí estoy a disposición, a la orden.